Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, queridos amigos, es un grato placer encontrarnos aquí en La Nuevo Tiempo para comenzar un nuevo programa de Creed en sus Profetas. Este programa está dedicado al estudio, a la reflexión y a la conducción del Espíritu Santo para lo que queremos comprender de la historia del pueblo de Israel, de la historia bíblica y cuáles fueron algunos de los detalles que normalmente los pasamos por altos, pero que con la ayuda del Espíritu de profecía podemos entenderlos. Y además de eso, sacar aplicaciones valiosas para nuestra vida. Para esta tarea tenemos la presencia del pastor Bruno Razo y le extendemos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber, y es una alegría siempre que podemos encontrarnos para profundizar nuestra caminata por el mensaje de Dios y también aplicar ese mensaje a nuestra vida. Sin duda, nosotros ya estamos entrando en un nuevo libro. Ayer hemos visto el capítulo 1 de Josué, el cruce del Jordán y la primera tarea, podríamos decir el primer paso de la estrategia en el plan para tomar la ciudad de Jericó. Fue algo interesante que, ideado por Dios, resultó en una gran bendición. ¿Cómo nos explica la inspiración esta primera etapa, este primer paso en la estrategia para conseguir la victoria? Voy a leer los comentarios de Patriarcas y Profetas, donde Elena de White dice lo siguiente. A pocas millas más allá del río, exactamente frente al sitio donde los israelitas estaban acampados, se hallaba la grande y muy fortificada ciudad de Jericó. Era prácticamente la llave de todo el país y representaba un obstáculo formidable para el éxito de Israel. Josué envió por lo tanto a 2 jóvenes como espías para que visitaran la ciudad y para que averiguaran algo acerca de su población, sus recursos, la solidez de sus fortificaciones, las habitaciones de la ciudad. Aterrorizados y suspicaces, se mantenían en constante alerta y los mensajeros corrieron gran peligro. O sea, el primer paso fue trazar una estrategia, una envía de espías para ver, ¿no?, cómo era la ciudad, cómo era la gente, cómo era el lugar donde debían conquistar. Interesante, pastor, que los habitantes de la ciudad ya estaban apercibidos de que había
un grupo de gente, un pueblo que estaba ahí en las orillas y sabían que Dios había dado la orden de que ellos tomaran todo el territorio, estaban bastante susceptibles y bueno, estaban alertas por si acaso alguna cosa sucedía y entonces no es que fueron sin peligro, no es que fueron simplemente a una excursión, ¿no? de paseo. Ellos estaban corriendo gran peligro y a pesar de ello cumplieron a cabalidad su tarea, ¿no? La tarea encomendada por el comandante. Sí, y hay una estrategia que se repite, pero por otro lado yo siempre digo que toda hoja de papel, por fina que sea, siempre tiene dos caras, ¿no? Claro. Entonces, ya había pasado una vez de que unos vinieron con un informe negativo y otros positivo, porque el mismo problema para uno es un problema y para otro es una oportunidad, un desafío. Entonces también tiene que ver con la manera, con los ojos con que miramos. Y bueno, cuando ellos llegan, se dan cuenta que la gente estaba muy temerosa, estaba suspicaz, no, tal vez me imagino que se vistieron de una manera distinta para pasar por allí como extranjeros, no del pueblo de Israel. De todas maneras, rápidamente la gente empezó a darse cuenta, por ahí se ha visto algún extranjero medio extraño, y ellos tuvieron que refugiarse en casa de una mujer. Por la forma como actuó esta mujer, se notaba que todos en Jericó sabían que el Dios de Israel había hecho estragos entre los enemigos del pueblo y ellos estaban temerosos. Pero a pesar de eso, la inspiración nos muestra que Rahab ayudó, esta mujer, ¿no?, de nombre Rahab, ayudó a estos espías. ¿Y qué nos dice, qué nos amplía sobre esta mujer la inspiración divina? El libro Hijas de Dios dice, Rahab era una prostituta que vivía en la muralla de Jericó. Encubrió a los 12 espías israelitas enviados a reconocer las defensas de esa ciudad. Debido a su bondad para con ellos y su profesión de fe en el Dios verdadero, los espías prometieron salvar su vida y la de su familia cuando se produjese el ataque a Jericó. En la genealogía de Jesús registrada en Mateo 1, 1 al 16, se presenta a Rahab entre sus ascendientes. Interesante que esta mujer, en el ejercicio de la prostitución, podría ser considerada, ¿no?, también como de la última de la fila. Claro. Pero como se había corrido en Jericó de la existencia de un Dios, y tú mismo mencionaste que había cierto temor, que en realidad era respeto, reverencia, Claro. No era adoración, pero era un respeto. Esta mujer también había escuchado de ese Dios y en lugar de tentar y de inducir a estos hombres a la práctica del pecado de la cual ella vivía, ella fue respetuosa de Dios y de estos hombres enviados por Dios. Así que simuló tenerlos en la casa, pero solamente para protegerlos y para ayudarles a escapar. Y esa actitud de fe y de respeto por Dios y por los mensajeros de Dios le valieron que le aseguraran que cuando el mal en su región sería destruida, ella sería preservada por su fe, por su compromiso, por su valor. Y el honor más alto no era preservar su vida, el honor más alto fue que ella iba a aparecer en la genealogía de Jesús. Y es interesante que en los cuadros genealógicos de aquellos días no había lugar para la mujer. O sea, aunque era la mujer la que tenía los hijos, pero el cuadro genealógico contaba del padre. O sea, y este engendró a este y así, todo nombre de padre, hijo. Pero en San Mateo, capítulo 1, hay un espacio para 5 mujeres, sí, que muestra una total diferencia con toda otra literatura y con otra genealogía. Y alguna de esas mujeres, como Rahab, hay otras también en Mateo 21, eran realmente el último de la fila. Hay mujeres en Mateo 1 que ni siquiera eran israelitas, eran extranjeras,
o era esta prostituta de profesión, u otra prostituta de ocasión. Y también entre las 5 mujeres, por supuesto, aparece María como la bienaventurada mujer a quien Dios llamó para que por la obra del Espíritu Santo fuese la madre del Hijo de Dios, ¿no? Para que concibiendo por el Espíritu Santo engendrara a Jesús. Pero hasta el honor más alto de Rahab entonces no fue preservar su vida, claro, sino ser parte de la ascendencia, del linaje del rey Jesús, que vino a dar su vida para salvarnos. Rápidamente, pastor, 2 cualidades menciona. Dice que fue la primera, bondad, y la segunda, profesión de fe en el Dios verdadero. Y otra vez aparece el papel de la persona que respeta los principios de Dios, ¿no? Claro. Es para que otros vean el testimonio y respeten también. Eso es lo que pasó, porque esta mujer no fue encarada por estos hombres para la práctica del pecado. Claro. Entonces ella ya sabía que Israel tenía un Dios y los vio a esos hombres respetuosos del plan de Dios, y eso le generó fe y confianza en ese Dios. Qué bueno, ese respeto genera también buenas decisiones, ¿no? Y Rahab tomó una buena decisión, decidió ponerse de parte del que sabía que era el Dios verdadero. Podría haber intentado el negocio de un momento con esos hombres, ¿no? Claro. Pero en realidad hizo el negocio de una vida para siempre. Qué bueno, el negocio de la vida, más allá de esta vida terrenal. Hay una vida futura que es la vida eterna. Nosotros tenemos que tomar decisiones al igual que Rahab. Mientras reflexionamos en esto, vamos a recibir un consejo y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Volvemos justamente con el tiempo necesario para un consejo final y la oración. Solo quería recordar que a la familia de Dios no se entra por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor. Que la historia de Rahab, eso es lo que nos muestra. Solo quería recordar que todos tienen una invitación a ser parte de la familia de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque no es por nuestros méritos, sino por tu bondad y por tu gracia, por Jesús, por la obra del Espíritu, que tenemos acceso a ser parte a la familia del cielo. Te ruego que nos bendigas a todos y nos ayudes a apropiarnos de esta gracia y a vivir en consecuencia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido muy grato estar en compañía de ustedes. Agradecemos a Dios en primer lugar, a ustedes, el acompañamiento del pastor Bruno aquí con nosotros. Y bueno, nuestro encuentro está marcado diario. El día de mañana estaremos nuevamente con un programa Creed en sus profetas. Hasta entonces.